¿Qué tal, compañero, licenciada? Buen día. Es un gusto poder saludarles por este medio. Esta es la exposición del grupo número 4 sobre la dinastía Severa. Tengo a bien presentarles a mi grupo, que está conformado por Eversis, María Emilia Caal, María Joseja Reyes, Meilin Alexandra Barrientos Arana, Marlon Fernando Dubón Solís, Avelino Chub y mi persona, Elian Rodrigo Cacau Chocó, que soy el coordinador del grupo. Así que vamos a empezar esperando que este video sea de su interés y sea de su agrado. La dinastía Severa. Bueno, esta, a través de la muerte de Comodo a manos de la Guardia Pretoriana, comenzó en el Imperio una pugna militar para imponer un sucesor del último de la dinastía de los Antoninos. De esta manera llegaría al poder la dinastía Severa, que desde Séptimo Severo hasta Alejandro Severo regiría el destino de Roma. También comenzamos con el año de los 5 emperadores, los mismos conjurados que planearon contra Comodo. Intermidieron entre la Guardia Pretoriana para que se designara a Pertinax como nuevo emperador. Con un gobierno extremadamente corto, unos escasos 3 meses, el nuevo emperador pudo llevar a cabo una serie de reformas. Entre ellas está devolver al Senado las atribuciones perdidas con Comodo, rehabilitar a los magistrados desplazados por el Antonino, o aplicar un reajuste a la economía. Este breve mandato se debió al descontento que generó Pertinax entre los pretorianos, la élite militar que esperaba una recompensa por haberlo encumbrado al poder. Ellos se sintieron decepcionados al no recibir ninguna recompensa ante semejante favor. Hastiados, el nuevo emperador fue derrotado por los mismos que fue encumbrado. Con la muerte de Pertinax comenzó un periodo de anarquía militar en que las legiones pugnaban por imponer a su candidato. Sin ningún día de luto por Pertinax, fue proclamado emperador Didio Juliano. Respetado senador, alcanzó el poder tras ganar la puja con el trono imperial. El otro candidato era Tito Fabio, suegro de Pertinax. Mientras tanto, otras provincias iban jugando a su propio juego de tronos, sublevándose así contra el emperador. Las legiones del oriente eligieron como candidato a Pesenio Níger, los de Britania a Clovidio Albino, mientras que los de Germania y Pononia proclamaron a Séptimo Severo. Séptimo Severo, que contaba con el apoyo del Senado, se presentaba como vengador de Pertinax, entrando con sus tropas a Italia. A su llegada a Roma, el Senado depuso a Didio Juliano y le reconoció a él como nuevo emperador de Roma, al igual que Pertinax. Juliano acabó pronto su mandato al ser asesinado por los pretorianos. Ya al mandato del imperio, el primero de los severos honró a Pertinax, dio garantías al Senado y se presentó como continuador de la obra de los Antoninos. Pero aunque el Senado había reconocido a Severo, el resto de candidatos aún andaban rebelándose. Así como la primera acción de Séptimo fue neutralizar a sus contrincantes. Esto hizo con Pesenio, a quien derrotó en Asia Menor, Níger,
que huyó a Eufrates, encontró la muerte a mano de los partos. Pero aún la amenaza de Clovio Albino, este secundó en Britania, Galia y la Hispania de Citerio. Se enfrentó a Severo, derrotó a Clovio. Severo tomó fuertes represalias contra el Senado que había secundado a Albino. Bueno, aquí ya nos enfocamos más en la dinastía Severa, que fue el mandato de los severos. Este se caracterizó frente a otras dinastías por ser una monarquía militar. La nueva dinastía también se caracterizó por las medidas en el ámbito de la vida civil, como un fuerte incremento de los efectivos del funcionariado, fuerte fiscalidad, racionalización de la recaudación de impuestos, lucha contra la inflación y el latifundio, así como una marcada tendencia a la igualdad social. Un saludo muy cordial para ustedes. En esta ocasión les voy a hablar de Lucio Septimio Severo. Lucio Septimio Severo fue un emperador romano, primer miembro de la dinastía de los Severos. Él logró restablecer el orden tras la crisis generada por el asesinato de Comodo. Su gobierno se caracterizó por las victorias militares y por la férrea dictadura militar en Roma. Lucio Septimio Severo Aurelio nace el 11 de abril del año 146 en la ciudad de Leptis Magna, en lo que es ahora Libia, hijo de descendientes de nobles fenicios y bereberes. Es educado en África y acude a la ciudad de Roma, donde desempeña una rapidísima carrera política. En el año 172 es nombrado senador a instancias de Marco Aurelio. En el año 190 fue nombrado embajador y una vez terminado su mandato, Comodo lo designó como comandante de las legiones en Panonia, que se corresponde más o menos con la actual Hungría y parte de Australia. Después de la muerte de Pertinax, su guardia pretoriana se elevó. Después de la muerte del emperador, el 13 de abril del año 193, los países asentados bajo su mando en Carnuntum lo declararon emperador, tras lo cual organizó una marcha hacia Roma para hacer frente al nuevo emperador Didio Juliano, quien fue asesinado en los próximos días. Lucio Septimio Severo fue oficialmente el gobernador del mundo romano. Él estaba en los hechos bajo el control de Níger y en el oeste dependía del buen grado de la buena voluntad de Albino. Lucio Severo, en el año 172, es nombrado senador. Durante el reinado de Marco Aurelio, en el año 173 y 174, fue elegido como magistrado en Bética y Cerdeña. Hasta el año 176 ejerció como tribuno de la plebe. En el 178 acudió a las Tarraconenses como pretor y legatus jurídicas. Poco después se le encargó el mando de la Cuarta Legio y Cítica, establecida en Siria. Fue nombrado legado en la provincia de los Dunenses en el año 186. En el año 189 conquistó el cargo de dirigente en Sicilia. El 19 ejerció como legatus augusta, propretor, en la provincia de Panonia Superior, donde tenía a su mando 3 legiones establecidas, sin límites de noviano. En aquel mismo año 190 fue elegido embajador, quien había sido reelegido por el Senado. Severo sin ninguna dificultad entra en Italia y ocupa la ciudad de Ravenna y dominó a Tulio Crispino, autoridad del pretorio, quien tenía la misión de frenarlo. Pues entonces cuando Juliano le ofreció compartir el gobierno asociándole como César, el cargo que Severo se apresuró a rechazar. Poco antes de la entrada triunfal de Séptimo Severo en Roma, el día 7 de junio del año 193,
Juliano fue asesinado por los pretorianos y el Senado reconoció como emperador a Séptimo Severo. Una vez la guardia pretoriana, después que había asesinado a Pertinax en Roma e introdujo en su lugar a 15.000 hombres de sus tropas demovianas, asumió que hacer frente a dos usurpadores, Décimo Clodio Albino, gobernador de Britania, y Gayo Pesenio Níger en Siria, quienes por sus respectivas tropas habían sido proclamados emperadores. Níger aseguró por los persas y Armenios fue vencido en Cícico en el año 194. Después de su fracaso, Siria tuvo que ser dividido en Coele Siria y Siria Phoenix. Septimio Severo aplastó a los últimos partidarios del hijo en Bizancio durante el 196. Albino fue nombrado en un principio César, pero este, sintiéndose insatisfecho, fue aclamado Augusto por sus tropas y se encaminó a Roma. El poder de Albino ocupaba las 3 regiones de Britania y partes situadas en el Nórdico, y las tropas auxiliares de Galia y España. Septimio Severo se encontró con sus rivales en las proximidades de Lugdunum el 19 de febrero del 197. Tras la derrota, Albino fue muerto por Severo, aunque algunas fuentes aseguran que se suicidó. A su vuelta a Roma, Severo ordenó la muerte a numerosos senadores que habían apoyado a Albino. Desde el año 197 al 202 tuvo que marcharse para Oriente a pelear por los partos, quienes habían tomado Armenia y Mesopotamia. Septimio consiguió dominar Ctesifonte y ayudar a la fuga a su rey Bologese IV. Tras su triunfo, el Senado le consagró un arco que aún lleva su nombre. Ante la rebeldía mostrada por las tropas asentadas en Britania, Septimio Severo tuvo que acudir a las islas en el año 202, acompañado por sus 2 hijos, Caracalla y Geta, que ya habían asociados al poder en el año 210, sintiéndose gravemente enfermo. Se dio el mando a las tropas a Caracalla. Mandó a construir 2 importantes arcos del triunfo, uno en Roma y otro en su ciudad natal, Leptis Magna. Pasó sus últimos años combatiendo invasiones de las tribus germanas que amenazaban con tomar grandes territorios del imperio. Se trasladó con sus legiones, acompañados con sus 2 hijos. No hubo grandes batallas, por lo que Severo fue forzado a terminar la muralla de Adea, combatiendo a los meatos y caledonios, siempre en pie de guerra contra los invasores de Britania. Lucio Septimio Severo falleció en York el 4 de febrero del 211. Se dice que Baciano recomendó a los médicos acelerar su muerte, pero se duda mucho sobre esta versión. Tan solo el historiador Dion Casio escribió que cercano a su muerte le recomendó a sus hijos fraternidad y munificencia para con los soldados, estableciéndose de esta manera la dinastía Severa. Hola, soy María Emilia y yo les voy a contar la historia de este próximo emperador de la dinastía de los Severos, que es Caracalla. Caracalla nace como Lucio Septimio Baciano en el año 188 en la actual Lima. Sus padres son Septimio Severo y Julia Domna. Al hijo mayor de Severo se le conoce por una capa que él introdujo a Roma. Esta capa es de origen galo, llamada caracalus.
Por eso es que al hijo de Severo se le conoce como Caracalla. Tras la toma de poder de su padre en abril del 193, Caracalla es nombrado César, por lo tanto sucesor de su padre. Y en ese tiempo también su padre le hace un cambio de nombre de Lucio Septimio Vasiano a Marco Aurelio Antonino. Otra de las victorias exitosas que tuvo su padre, el emperador Septimio Severo, nombra a Caracalla Augusto, por lo tanto, coemperador, y a su hermano menor Publio Septimio Severo Geta lo nombra César, por lo tanto sucesor también. Entonces los dos hermanos se convierten en coemperadores. Su padre Septimio Severo muere, entonces los dos hermanos tienen una herencia compartida. Esto no es tan bueno que se diga, porque estos dos hermanos se odiaban demasiado. No se querían, era un odio muy extremo. Entonces esto hizo que hubiera un enfrentamiento, porque los dos, uno de ellos tenía que ser emperador, porque no se querían. Entonces este enfrentamiento acaba cuando Caracalla manda asesinar a su hermano Geta en los brazos de su madre. Caracalla triunfa, llega a ser emperador de este imperio y tras el asesinato de su hermano manda asesinar a 20,000 personas, testigos y los que estuvieron a favor de que Geta se convirtiera en el emperador. Historiadores nos dicen los motivos por los cuales Caracalla hizo esto, y ellos creen que si no lo hacía Caracalla, Geta se iba a enfrentar a Caracalla porque uno de ellos tenía que quedar en el trono. Bueno, tras la muerte de su hermano, tras la muerte de estas 20,000 personas, Caracalla manda a tirar o a deshacerse de todo rastro de su hermano, pinturas, esculturas, todo lo que tenga que ver con su hermano Geta. En esta imagen podemos ver que Caracalla quita el rostro de su hermano en esta pintura. Y pues ahí podemos ver el odio que ellos dos se tenían. Bueno, el como reinado, el gobierno de Caracalla duró muy poquito tiempo, aproximadamente 6 años. Y tras su gobierno se construyeron cosas así buenas, tuvo cosas buenas, cosas malas, pero una de las cosas buenas es que construyó los famosos baños de Caracalla o termas de Caracalla. Caracalla quería dejar un legado que le aseguraría un lugar en la historia, como lo había conseguido Vespasiano con el Coliseo, Trajano con el Foro y Adriano con el Panteón. El nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado. Es por ello que bajo su gobierno en Roma se construyen los enormes baños de Caracalla, más conocidos como las termas de Caracalla, que cubrían 33 acres. Sus ruinas subsisten en la Roma actual y son atracción turística. Las termas de Caracalla miden 337 por 328 metros, tenían 2 columnas, algunas con más de 12 metros de altura, y sus hornos gastaban 1,5 de 10 toneladas de madera al día para mantenerlas calientes. Tenían muchas salas, eran de tamaño olímpico. El hábito de tomar baños había aumentado de popularidad a través de la historia romana. El imperio llegó a la cumbre del lujo. Los baños públicos eran grandes construcciones
con habitaciones en las cuales un bañista podía pasar de un baño a otro con temperaturas diferentes, caliente, tibio y frío. Habían habitaciones con vapor de agua, habitaciones para hacer ejercicio y lugares donde la gente podía ser untada con aceites, hasta salones donde el cliente podía descansar, leer, conversar o oír recitaciones. Los precios no eran elevados y los baños tenían una gran popularidad. Otra cosa que realizó Caracalla fue su edicto del 212, el edicto que otorgaba a la ciudadanía romana que todos los hombres libres del imperio, no están en concesión magnífica que se podría parecer, o sea, como que no es tan bueno, pues la diferencia entre ciudadanos y ciudadanos romanos había ido disminuyendo. Pues desde ese tiempo las ventajas prácticas de ser ciudadano a un despotismo dominado por el ejército eran prácticamente nulas. En realidad se supone que Caracalla tenía una finalidad práctica, que habían ciertos impuestos de herencia que solo debían pagar los ciudadanos romanos. Al realizar esta ciudadanía, Caracalla aumenta los ingresos provenientes de estos impuestos. Entonces, no fue tan bueno que digamos. Caracalla llevó una política agresiva en las fronteras. Podemos decir que Caracalla era un emperador con un carácter fuerte, tenía varios cambios de humor, era agresivo y pues luchó un largo tiempo contra Danubio en el 204 y mantuvo a raya a las tribus germánicas. Luego se marchó para librar otra de las eternas guerras con Partia, y como su padre antes lo hizo, hizo triunfar un insulso en Mesopotamia. Bueno, sin embargo, las crueldades de Caracalla estaban despertando nerviosismo entre sus colaboradores. Un ejemplo de ello sería que ordenó a los soldados que saqueen Alejandría, la segunda ciudad del imperio, por el delito trivial. Entonces fueron muertas miles y miles de personas. Un hombre que no tenía corazón, o sea, era malo, en realidad era malo, y al asesinar a los colaboradores por cualquier ofensa imaginaria, y esos colaboradores si no actuaban primero, los asesinaban también. 207, Caracalla estaba con sus soldados y nos podríamos decir que él se alejó, y en el año 207 Caracalla fue asesinado por uno de sus funcionarios. Fue asesinado, la historia nos dice que tuvo una muerte violenta, ya que fue apuñalado varias veces con tan solo 31 años de edad. Nos dicen que el causante de la muerte de este emperador fue Marco Olimpio Macrino, que tras la muerte de Caracalla, él se propuso como emperador, y como no había oposición porque Caracalla no había dejado sucesor, entonces Macrino se convierte como emperador de Roma. Muy buen día, mi nombre es María José y el día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los más importantes emperadores de Roma. Este es
Macrino. Les voy a hablar un poquito acerca de su biografía. Este nació en 164 en Caesarea, como hijo de la nobleza local, aunque posiblemente no disponían de muchos medios económicos. Durante su juventud, practicó varios oficios, desde mensajero y cazador profesional hasta gladiador, pero realmente su carrera empezó a despegar cuando él trabajó como jurista en Roma. Poco después de esto, Plautino, prefecto de los pretorianos, le nombra su asesor legal personal. Tras su asesinato en 205, Macrino se dedicó a la administración del patrimonio imperial y en 212 es nombrado prefecto de los pretorianos. En el año 217 fue uno de los líderes del atentado contra Caracalla y fue nombrado emperador. Pero, según Dion Casio, su procedencia era muy inusual y costaba habituarse a ella. Pero, a pesar de esto, él atribuye al emperador una alta fiabilidad y un buen sentido común. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de su carrera. Cayo Fulvio Plauciano, prefecto del pretorio, le nombró a Macrino su asesor legal personal, como fue mencionado anteriormente. Esto sucedió durante el gobierno de Séptimo Severo. Tras el asesinato de Plauciano en 2005, como mencionamos también anteriormente, Macrino se dedicó a la administración del patrimonio imperial como abogado del fisco y en 2012 con Caracalla como emperador. Es nombrado prefecto del pretorio. En el año 217 fue uno de los líderes del homicidio contra Caracalla y en consecuencia nombrado emperador en abril del mismo año. Como mencionamos anteriormente, según Dion Casio, su procedencia era inusual, entonces esto se le dificultó a él al momento de reinar. Vamos a hablar un poco acerca de su reino. Como Macrino fue declarado emperador por sus soldados sin consultar el Senado, solo pudo apoyarse en la fidelidad de sus propias tropas. Al mismo tiempo, intentó paliar las consecuencias de la política de Caracalla y prometió gobernar en el espíritu de Marco Aurelio. Uno de los mayores problemas, o mejor dicho, el mayor problema era la guerra contra partos que había empezado ya bajo Caracalla y que no pudo llevar un buen término. Tras su nombramiento, Macrino no volvió a Roma, sino que, en vez de esto, escribió una carta al Senado pidiendo la ratificación de su nueva situación. Su contemporáneo, Herodiano, decía en su historia del Imperio Romano que el gran error del nuevo príncipe había sido no licenciar a sus hombres y no ir a Roma en ese momento. Si el historiador estaba en lo cierto, las primeras palabras de Macrino al Senado habrían consistido fundamentalmente en una crítica a su predecesor en el trono y en una balanza de las virtudes que él mismo reunía para convertirse en la cabeza del Estado romano. Prometiendo gobernar junto a la Asamblea y asegurar la libertad y la seguridad, el Senado confirmó su nombramiento, le admitió entre los senadores y le concedió otros poderes que se asociaban a la institución del principiado, a saber, el título de Pater Patriae y la tribunicia potestad. Bueno, tras la batalla de Nisibis, que terminó en empate, terminó la masacre pagando a los partos la suma de 2.000 millones sestercios y abandonando Armenia. Los pagos fueron financiados por los rectores en el sueldo de los legionarios. Esto cambió la actitud de las tropas hacia él, pues obviamente estaban muy molestas. Pero en el mismo año, en 217, parece que al menos desde octubre, desempeñó el consulado por primera vez, terminando así con la extraña situación de un príncipe que no había sido cónsul antes de su ascenso del trono. La asamblea senatorial le ofreció también en un primer momento los sobrenombres de Pius y Félix, de los que él solo aceptó el segundo. Bueno, ese mismo año, 218, fue nombrado Pontifex Maximus y aceptado como miembro de otros colegias sacerdotales. Después de esto, la situación se agravó al presentarse Vario Avito,
como presunto heredero de Caracalla. En la mañana del 16 de mayo de 218, las legiones romanas proclamaron a este joven de tan solo 14 años como emperador. Macrino reaccionó proclamando a su propio hijo como Augusto, pero no consiguió calmar la situación. Finalmente, abandonó y huyó. Aún así, y pese a la popularidad que despertó entre las tropas, los senadores le despreciaban por su baja cuna y porque nombró a otros sin apellidos ilustres para puestos que requerían de mucha responsabilidad. Pero no era algo de momento que preocupara al nuevo César. Lo verdaderamente preocupante era resolver los apuros económicos de las arcas del Estado, que su poseedor había dejado vacías a costa de sufragar sus campañas militares y pagar más que generosamente a los soldados. Para solucionarlo, Macrino aprovechó que seguía en Antioquia para negociar el fin de las hostilidades con los partos a cambio de una cuantiosa indemnización a su rey Artabano. Era algo necesario porque otros enemigos acechaban en Dacia y Armenia. Pero aunque el nuevo emperador demostró habilidad para apaciguarlos, la paz a precio de oro exigía encontrar fondos en algún sitio. Bueno, pues para ello incrementó la pureza y el peso del denario, de la plata, y retomó la política fiscal de Séptimo Severo, pero no fue suficiente. Lo único que halló realmente útil fue reducir los disparatos sueldos de Caracalla había concebido a los legionarios. Evidentemente esto hizo perder su apoyo, que era lo único que en realidad contaba ante el Senado, y empezaron las conspiraciones en su contra. Bueno, al final, el 8 de junio de 218, finalmente se produjo la batalla entre las tropas de Macrino, las de Eligábalo. En esta batalla, Macrino fue derrotado. Un último intento de controlar la situación con los pretorianos fracasó al producirse un motín entre sus últimas tropas. Macrino consiguió huir del campo de batalla afeitándose la barba. Finalmente fue reconocido en Calcedonia, esperando un barco que le habría de llegar al otro lado del Bósforo, y capturado. Su hijo fue hecho preso en Siria. Macrino fue ejecutado en junio o julio de 218. Su sucesor fue Heligóbalo. A pesar del triste final que tuvo este emperador, forma parte de la historia de Roma, muy importante por cierto. Por eso es que hasta la fecha todavía es recordado y reconocido, ya que es parte histórica del gran imperio romano. Buenos días o buenas tardes. Voy a hablar sobre el emperador Heliogábalo. Durante más de 6 siglos, los gobernantes de Roma se consentían con fiestas, juegos, en una escala nunca antes vista. En el siglo III a.C., vieron que Roma estaba amenazada. Esto es porque habían asesinatos, había corrupción y líderes incompetentes. Roma ya estaba cansada de esto, así que pedía un nuevo César, y es que así fue. El nuevo César fue Heliogábalo. Heliogábalo nació en el año 203 en Emesa, Siria. Heliogábalo, su verdadero nombre era Marco Aurelio Antonio Severo. Él gobernó durante el año 218 al 222, en el año en el que fue asesinado. Heliogábalo, al momento en el que llegó
todos los romanos decían que era alguien inusual, porque él no vestía como todo emperador. Él vestía vestía de seda púrpura, sus zapatos estaban repletos de diamantes. Entonces a los romanos les gustaba eso porque era algo diferente. Bueno, ¿cómo llegó al poder? Todo esto fue por su abuela. Su abuela era la que en verdad tenía el poder. Su abuela llamada Julia Maesa. Julia Maesa vio que él era joven y que podía ser un emperador títere. Así que ella decidió que él iba a ser el emperador. ¿Cómo organizó todo esto? ¿Cómo llegó al poder? Pues hizo un golpe de estado en el cual triunfó. En el golpe de estado, al momento en el que él llegó al poder, ya no le hizo caso a su abuela. Él no se dejó manipular. Lo único que hizo Heliogábalo durante su periodo fue la pelea con Macrino, quien Heliogábalo defendió a Roma contra Macrino, y él decía que lo único que quería, en la descripción de todo eso, decía que lo único que quería era que Roma permaneciera bien y con paz. Pero esto no era así. Cuando él empezó su imperio, él lo único que hacía era solo hacer sus rituales occidentales. ¿Y esto por qué? Ahorita les diré. Heliogábalo fue un emperador ruin, perverso, excéntrico y desequilibrado. Su gobierno comenzó mal, pues fue irrespetuoso con las tradiciones y religiones. Era un sacerdote del dios Elgabal. De ahí su nombre. Elgabal era una deidad oriental. Los romanos resultaron esto chocante. ¿Por qué? Porque ellos tenían un lapso de opinión sobre eso, porque ellos decían que por algo ellos habían dejado sus costumbres anteriores. No solo esto, también Heliogábalo le dio por rendir culto a su deidad. Entonces lo hizo en frente del Senado. Hizo bailes exóticos. Esto causó mucho revuelo, ya que eso no se hace. No se hacía porque no les gustaba a los romanos. Ellos no creían en lo mismo. Otra cosa de lo que causó revuelo Heliogábalo fue que Heliogábalo se casó 5 veces. Su esposa fue Julia Aquilino Severo. Aquí hubo un problema, ya que ella era una vestal. Las vestales eran las mujeres que cuidaban el fuego eterno de Vesta o Hestia, la diosa del hogar. En pocas palabras, ella era guardia de Vesta. Las vestales romanas estaban obligadas a permanecer hasta los 30 años vírgenes. Si esto no lo cumplían ellas podían ser enterradas vivas. Por lo cual, por eso fue un gran revuelo, porque se imaginan que el emperador pidió una vestal. Él decía que la pidió porque él era un sacerdote y ellas son unas sacerdotisas. Entonces, al momento de tener hijos, podía tener a alguien divino. Eso es lo que decían ellas. Por eso fue que él pidió una vestal. Pero esto no duró, ya que Heliogábalo era bisexual. La actitud de los romanos ante la homosexualidad era ambigua. Durante la República, los romanos creían que la homosexualidad
como era el pecado griego. Así le decían, el pecado griego. Pero en la época del imperio, la sociedad era bastante tolerante, así que no les importaba. Aparte, hay algo que decían que cuando un emperador no le gustaban los hombres y las mujeres, les decían anormales. Por eso al emperador Claudio le decían anormal. Ahora, a Heliogábalo escandalizó a los conservadores, ya que él se vestía él se prostituía, él le gustaba prostituirse, él de verdad se sentía mujer. También él hizo un cuarto en el cual lo usaba para satisfacer sus fantasías sexuales con los hombres. Heliogábalo llegó a ofrecer una suma muy grande de dinero para el médico que lo cambiara a mujer. Esto no se pudo, así que se hizo una circuncisión que para muchos romanos, a muchos romanos no les gustó y también lo tomaron como algo muy doloroso, ya que en ese tiempo pues era como castrarse. ¿Se imaginan si Heliogábalo hubiera tenido internet? Bueno, ahora los banquetes de también decían que Heliogábalo, en el momento en el que Heliogábalo empezó a gobernar, dejó a Roma en una quiebra, casi en una quiebra, ya que él derrochaba dinero solo porque sí, solo para satisfacerse a él. Los banquetes del palacio eran exóticos. Uno de ellos era el pastel de lengua de pavo real. Otra cosa era que a Heliogábalo se jactaba de que no tomaba 2 veces en el mismo vaso. Esto no iba a ser un problema, pero el problema sí era que él no le gustaba beber él solo le gustaba beber en vasos de oro y de plata. Heliogábalo se volvió impopular con sus guardias pretorianos. Y tú no quieres ser impopular con un guardia pretoriano, ya que en ese tiempo ellos tenían la popularidad de que tenían el historial de matar a emperadores impopulares. La guardia empezó a conspirar en contra de él, no solo la guardia, su abuela también, ya que tenía un sucesor que es Alejandro Severo. Bueno, él fue asesinado, ahogado, asfixiado en el baño. Los familiares del emperador también fueron asesinados horas después. El Senado romano condenó a Heliogábalo a la Damnatio Memoriae, que quiere decir el olvido de la memoria. Las autoridades lo borraron de los documentos públicos y de los edificios. También se inició una campaña de desprestigio. Así fue. Él no fue venerado, él lo desprestigiaron para que no hubiera otra vez otro caso igual, otro emperador igual. Mucho gusto, yo les voy a hablar sobre Alejandro Severo. Alejandro Severo fue el emperador más joven de la historia de Roma, con influencia de su abuela Julia Maesa y su madre Julia Mamaea. Alejandro Severo nació en Fenicia en el año 208 y falleció en el año 235 en Maguncia. Alejandro Severo fue adoptado por su primo Heliogábalo, al cual sucedió, ¿verdad? Aligeró las cargas fiscales y reforzó los poderes del Senado.
pero sus reformas tuvieron escasa repercusión y no pudo impedir las revueltas y las intrigas, ¿verdad? Favoreció el secretismo religioso y fue indulgente con judíos y cristianos. Dirigió una campaña en el 232 contra los sasánidos y los germanos en el reino en el 235, donde lamentablemente fue asesinado. Los inicios de Alejandro Severo se dieron en el año 208, ya que era hijo de Gessius Marcianus y Julia Mamaea, y sobrino de la entonces emperatriz Julia Domna, como lo fue del emperador Caracalla y primo. Alejandro Severo recibió una formación esmerada y a este respecto a Aelius Lampridus, y que comentaba se nutrió en su niñez más temprana en todas las artes, ¿verdad? Tuvo insignes maestros como Valerius Cordus, Titus Veterius, Aurelius Filipos, Nojo, gramático griego, Serapio, el filósofo Estilio, el gramático Escarinus y para retórica Julius Frontinus, Baevius Macrianus y Julius Granianus. En su juventud fue un emperador, ya que tras la muerte de Heliogábalo y Julia Soaemias, Alejandro Severo asumió el poder con tan solo algo más de 13 años, algo muy asombroso, ¿no? Asumió el 13 de marzo del 222, considerando esta fecha como su 10 imperio. Fue un emperador de los más jóvenes, o el más joven si se puede decir, con lo cual Alejandro Severo recibió una formación esmerada y a este respecto a Aelius Lampridus, y que comentaba se nutrió en su niñez más temprana en todas las artes, ¿verdad? Tuvo insignes maestros como Valerius Cordus, Titus Veterius, Aurelius Filipos, Nojo, gramático griego, Serapio, el filósofo Estilio, el gramático Escarinus y para retórica Julius Frontinus, Baevius Macrianus y Julius Granianus. En su juventud fue un emperador, ya que tras la muerte de Heliogábalo y Julia Soaemias, Alejandro Severo asumió el poder con tan solo algo más de 13 años, algo muy asombroso, ¿no? Asumió el 13 de marzo del 222, considerando esta fecha como su 10 imperio. Fue un emperador de los más jóvenes, o el más joven si se puede decir, con lo cual por otro lado, su madre se preocupó tanto de que estuviera rodeado por juristas, y durante su reinado se promulgaron numerosas leyes y se formó un concilio de expertos formado por, según Lampronidius, Fabius Sabinus, Domitius Ulpianus, famoso jurista, ¿verdad?, Claudius Venacus, que era un orador distinguido, Catilius Severus, pariente de Alejandro, Aelianus Serenianus y Quintilius Marcellus. La mayor preocupación de Julia Mamaea y Alejandro desde la llegada al poder fue quitar del Senado y del orden ecuestre, ¿verdad?, de las tribus e incluso del propio palacio a todos aquellos que ocupaban puestos oficiales nombrados de forma caprichosa y sin criterio de Heliogábalo. Alejandro Severo tuvo demasiadas prohibiciones que hacían evitar la ostentación de tanto, ¿verdad? Alejandro tuvo que retirar todo el oro y joyas que se destacaban de sus prendas, ya que se reguló la vestimenta de hombres y mujeres para Alejandro y el cristianismo. Durante el año 215 en Antioquía mandó llamar
a Orígenes y hablaron en cuestiones religiosas, e Hipólito de Roma le dedicó el Physiolophoma Stigmata, que es un tratado sobre la resurrección, que actualmente pues se encuentra perdido y no se sabe sobre la ubicación del mismo. Alejandro, por su parte, y bastante influido por las creencias de su madre, no quiso ser adorado, ya que decían que el lugar lo tenían un lugar sagrado, ¿verdad? Alejandro fue tolerante con todas las religiones y mantuvo los privilegios a los judíos y toleró que hubiera cristianos, ¿verdad? Así Ludaeis privilegia reservavit. Cristianos esse passus est. Y antes del 234 se erigió un lugar de culto en Dura Europos, y en Roma se organizaron sin obstáculo los cementerios cristianos. Alejandro Severo comentó al cristiano Julio Africano en la construcción de la biblioteca junto al Panteón. En el año 226 reflejaron su rostro en los versos de las monedas. Al siguiente año, en el 227, se realizó el acueducto alexandrina, que trataba sobre llevar el agua a sus baños y al baño tina, que llamó el océano, y fue el primer emperador en realizar un baño de ese tipo, además de mandar a construir baños en cada región, muchos de los cuales le llamaron de Alejandro. Asimismo completó y embelleció los de Carcala, puso estatuas colosales de los emperadores deificados en el foro de Nerva o Transitorio, y se construyó el Nymphaeum. Alejandro Severo también lucha contra los sasánidas, que se da por los conflictos externos, y de ello destaca la lucha contra los sasánidas en el año 931. El emperador y su madre debieron trasladarse al este para dar un paso adicional a la política del imperio, aunque el mando militar que dejó entre manos de generales finalmente aceptó un statu quo en el año. El primer emperador en realizar un baño de ese tipo, además de mandar a construir baños en cada región, muchos de los cuales le llamaron de Alejandro. Asimismo completó y embelleció los de Carcala, puso estatuas colosales de los emperadores deificados en el foro de Nerva o Transitorio, y se construyó el Nymphaeum. Alejandro Severo también lucha contra los sasánidas, que se da por los conflictos externos, y de ello destaca la lucha contra los sasánidas en el año 931. El emperador y su madre debieron trasladarse al este para dar un paso adicional a la política del imperio, aunque el mando militar que dejó entre manos de generales finalmente aceptó un statu quo en el. En esta ocasión estaré hablando sobre la dinastía Severa, más enfocado sobre las mujeres de esta dinastía, empezando con la emperatriz consorcia romana Julia Dona, esposa de Séptimo Severo, y también está Julia Someis, quien es madre del emperador Eligobal, y de Julia Manea, madre del emperador Alejandro Severo, quien dio fin a esta dinastía y empieza la crisis del siglo III. Esas dos mujeres, Julia Someis y Julia Manea, tuvieron como madre Julia Mesa, quien también jugó un papel durante esta dinastía. Empezamos con Julia Dona. ¿Quién es Julia Dona? Julia Dona es de origen de Siria. Contrajo matrimonio con Séptimo Severo cuando dio muerte a su segunda esposa, y consultó a astrólogos para buscar una mujer adecuada con quien compartiría su vida. Y era una joven de origen siriano, la cual contaba con 15 años de edad, y contrajo matrimonio, donde tuvieron dos hijos, Geta y Caracalla. Se interesó más por la filosofía y dio reinado un tinte de intelectual, donde se rodeó de pensadores como Galeno y Eligión y Paulo. Se interesó por su inteligencia. Ella tenía un culto, una cultura más reservada,
y su inteligencia para dominar y velar por sus intereses. También después de que agarrara la popularidad en su esposo durante el Imperio Romano, también hubo rumores sobre ella que torturaba a las mujeres de la nobleza romana y practicaba el adulterio durante su matrimonio con Séptimo Severo. Eso gracias a la obra Dio Casio. Y tuvo su muerte antes de los 50 años. Sufría de frustración al saber que sus 2 hijos habían muerto y no habían disfrutado el Imperio Romano como ella habría querido. La siguiente mujer sería Julia Mesa, hija de Julio Bassiano, sumo sacerdote del dios del sol, el Gabal, originaria actual de Homs, de la provincia de Siria, y abuela del emperador Eligio y Alejandro Severo. Al igual que su hermana Julia Dona, estuvo entre las mujeres más importantes que ejercieron el poder detrás del trono del Imperio Romano. Participó en el asesinato del emperador Eligio para favorecer la cesión del trono a Alejandro Severo, que años más tarde sería asesinado. Hasta aquí las mujeres han tenido un rol muy importante durante la dinastía Severa, ya que una mujer no podría dirigir un imperio, pero sí podían estar en documentos oficiales, como lo podemos mencionar en monedas. Ellas eran todas las mujeres. Supongamos en la dinastía Severa, las 4 mujeres fueron acuñadas en monedas en distintos momentos en esa época. La siguiente mujer sería la hija de Julia Maesa, quien es Julia Someis, hija de Julia Mesa y Julia Hábito, quien tiene de origen de Siria, madre de Eligio la cual fue asesinada junto a este. Fue una emperatriz romana de la dinastía Severa que gobernó sobre el Imperio Romano durante la minoría de la edad de su hijo, el Imperio Romano. El 11 de marzo de 222, Eligio fue asesinado en una cónyuge. El historiador Dio Casio señala que ambos, madre e hijo, murieron abrazados. Les fueron cortado la cabeza y sus cuerpos fueron desnudos y arrastrados en toda la ciudad. El cuerpo del emperador Eligio fue tirado en el río Tiberio, mientras de la progenitora se desconoce el paradero de su cuerpo. La segunda hija de Julia Maesa sería Julia Manea. Nació el 14 o 29 de agosto en 180, Emsa, actual Homs, Siria. Muere en el año 285. Y hijo de Julio Hábito, y las cuales son sobrinas de Julio Dona y Séptimo Severo. Fue madre del emperador Alejandro Severo. Sobre él ejerció una gran influencia durante la política en su gobierno en el Imperio Romano. Durante una campaña contra los germanos, los soldados se amonestaron y mataron al joven emperador junto a su progenitora. Ahora hablaremos sobre su matrimonio. Su primer marido, de nombre desconocido, fue antiguo cónsul. El segundo marido fue un magistrado, Gesio Marciano, con quien tuvo 2 hijos, una niña llamada Teosilia y otra Marco Julio Gesio. Y más tarde el emperador Alejandro Severo. Quizá tuvo otro hijo más adelante llamado Julio César. Eso lo confirman el historiador Dio Casio. A diferencia de su hermana, es escrita como virtuosa y no involucrada en escándalos. Ella era más reservada en su familia y se dedicaba a la educación de sus hijos en su matrimonio, pero sí tuvo más relevancia en cuanto al poder del Imperio Romano, ya que las otras Julias, emperadoras e emperatrices, fueron más involucradas en escándalo durante la época cuando eran gobernadores sus esposos e hijos. Ahora hablaremos un poco de su muerte. Después de una expedición para rechazar una invasión persa de 232, madre e hijo fueron al norte a un ataque a los germanos.
Alejandro había perdido el apoyo de las legiones de Rin por su falta de destreza militar. De las tropas proclamaron emperador a Máximo el Tracio. Alejandro y su madre fueron asesinados junto a su lujosa tienda de campaña, poniendo fin a esta dinastía severa, y comienza la crisis del siglo III. Hasta aquí podemos observar las 4 Julias, cómo han impulsado o cómo impulsaron la carrera de sus progenitores varones en la familia. En cuanto a la política, en cómo llevaron para lograr un gobierno estable. Podemos mencionar también que la dinastía severa podría ser una dinastía paralela de emperatrices, ya que jugaron un papel importante, porque siempre fueron mencionadas en distintas ocasiones durante la dinastía severa.